Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Tercer encuentro, gracias al Museo Nacional de Bellas Artes de Neuquén y a la Fundación Williams, que patrocina junto con el museo estos encuentros que al menos por mi parte me van a enriquecer mucho y espero que sean fructíferos para todos ustedes en esto que estamos tratando, que son las diferentes o las diversas técnicas del grabado, ¿no? Hablamos ya de silografía, hablamos de serigrafía. Hoy vamos a hablar de lo que es el grabado en metal, que es complejo. Hoy pensaba que ya no es común que se encuentre mucho grabador que hace grabado en metal. Hoy las técnicas experimentales, técnicas de impresión, eh, no es que hayan ni superado ni mejorado, son técnicas distintas. Lo que ocurre con, por ejemplo, con las técnicas de grabado y básicamente el grabado en metal, es que son muy tóxicas. Yo hice ya hace muchos años con una grabadora, que fue una de las primeras que inició acá, un seminario sobre grabado no tóxico. Yo les puedo decir que trabajar con ácidos, estar todo el tiempo oliendo, ¿no? Eso, y después, más de una vez, el descuido mío me ha llevado inclusive a llegar a perder casi las huellas digitales de los dedos, ¿no? Ese es un tema. Pero quiero decir, igual que el óleo, que es algo muy contaminante hoy por hoy, era tremendo, porque son cosas que penetran por la piel. Entonces hay que también tener cuidado, porque no es lo mismo el óleo con trementina, con aguarrás, que utilizar lo que bien o mal se llama lo que es lo que suplió al óleo que aparece en el siglo pasado, el siglo XX, que es el acrílico. Pero el acrílico es una pintura al agua, entonces es mucho menos nociva para el organismo que lo que es la trementina o lo que son los ácidos. Yo quiero empezar. Vamos a empezar por lo que es el aguafuerte, porque en metal, y después vamos a hablar de lo que es una monocopia. En metal, básicamente hay dos técnicas, después vamos a ir viendo otras más, pero el aguafuerte es cuando se dibuja con un punzón eh, sobre el metal y se quita el asfalto, la capa que se ha puesto, que es lo que va a permitir el dibujo, al levantar esa capa asfáltica, lo que luego poniéndolo en el ácido, al estar al descubierto, ahí el metal se come, digamos, y queda esa línea en profundidad. Todo lo que es línea es aguafuerte. Todo lo que son tonalidades de grises, que eso vamos a hablar en esta clase también, se llama agua tinta, ¿sí? Entonces tenemos agua fuerte y agua tinta. Hay veces, muchas, la mayoría, que se combinan ambas técnicas, pero yo les voy a contar ahora de qué trata cada una. El aguafuerte consiste en dibujar con aguja, lápiz de acero o punzón sobre una superficie metálica recubierta con una base de barniz resistente al ácido. La línea del dibujo, al eliminar la base, deja al descubierto el metal, el cual se expone a la acción de diferentes tipos de ácidos que actúan como mordientes. Es una técnica de grabado en hueco, hace el hueco punzón, ¿no? Donde la tinta llena las tallas y los blancos son producidos por la superficie del metal no grabada, la que
permanece con el barniz puesto. El origen del agua fuerte se ha atribuido a los fabricantes de armaduras de mediados del siglo XV, quienes lo utilizaban para crear sus diseños sobre metal. Vamos a ir a la técnica ahora y después les quiero leer también del diccionario, o que es un léxico técnico de las artes visuales, ¿sí? Que es de Irene Crespi y Jorge Ferrario. También vamos a leer en este otro la definición que ella da de cada una de las técnicas, ¿no? Porque hablando de uno y de otro, nos vamos haciendo una idea mucho más global y no una parcialidad de lo que es la técnica. Como plancha o matriz se pueden utilizar diversos metales, siendo los más frecuentes el cobre y el zinc. Por lo general, he trabajado siempre en cobre. Creo que al inicio, muchos años atrás, trabajé en zinc. Pero el zinc es más barato, pero es más dificultoso, y el cobre es mucho más noble. Así que uno tiene que ir donde venden planchas de cobre y conseguir una chapa, digamos, que no sea tan flexible. Vieron que el cobre muchas veces viene en rollo. Eso no nos sirve porque si nosotros trabajáramos con ese tipo de cobre tan finito, que es moldeable, al ponerlo en plancha como una hoja y al grabarlo, hacerle una incisión, lo más probable es que se parta, digamos, nos quedemos con pedazos de ese cobre porque es muy fino. Entonces tenemos que buscar un cobre un poco más grueso, pero no excesivamente grueso, simplemente por el costo, que es caro. Es importante que la superficie de la plancha se encuentre prolijamente pulida. O sea, primero se pule el metal. También tiene que estar limpia y desengrasada para que la base adhiera uniformemente. Es decir, como cualquier superficie, cuando uno le piden, vieron que uno quiere un mueble limpiar o un mueble, lo primero que hay que hacer es pasarle algún alcohol, en este caso a la chapa, para limpiarlo de impurezas y para que el asfalto tome. Y el asfalto, ahora les cuento cómo se aplica. Existen bases comerciales, pero generalmente el artista prepara su propio barniz resistente al ácido. Hay varias sustancias con esa propiedad: resinas, asfalto, cera virgen, etc. Esto para utilizar sobre la chapa, ¿no? Que se disuelven en trementina, benzina, aguarrás o nafta. Yo me acuerdo haber usado nafta, que era atroz porque los guantes se rompen muy fácilmente también. O sea, toda una complicación. Según la consistencia, difiere el modo de aplicación. Las más duras se disuelven al contacto de la plancha en caliente. En cambio, las más líquidas se aplican con pincel y se cocinan para endurecer. O sea, uno cuando pasa el barniz, una vez que lo pasa con un pincel, tiene que dejarlo secar y muchas veces calentarlo y después secarlo para que adhiera absolutamente a la plancha. Preparada la base se dibuja directamente o se traslada un diseño desde un boceto. Las puntas para grabar pueden ser agujas de coser, púas, etc., insertas en un mango, o los lápices de acero especialmente diseñados con diferentes grosores, obviamente para obtener distintos tipos de línea. Con el dibujo terminado sobre la plancha,
y habiendo protegido los bordes y el reverso, ahora vamos a explicar esto, se sumerge en la batea para corroer el metal por acción química. Esto es fundamental. La plancha hay que pasarle barniz del reverso, porque si no le ponemos barniz del otro lado también, se desintegra porque se lo come el ácido. Y una cosa también es muy importante, es los bordes. Esto después va a ir a una prensa y a un papel. Si tiene los bordes no redondeados, es decir, y los tiene en punta, o mismo no solo las aristas, sino los lados, perforaría el papel. Lo cortaría, tan simple como eso. Entonces, es importante decantar, ¿sí? Sacar en los bordes con, no es un buril, sino que es algo que no tiene filo, pero que nos va eliminando el corte que tiene la chapa y lo va emprolijando, quitándole entonces todo lo que puede ser cortante al metal, ¿no? Y entonces se hace una suerte como de terraplén, de a poco, de la superficie, vamos hacia abajo, las puntas se redondean, digamos, para que quede mocho, si se quiere, para que obviamente no corte y se permita perfectamente la impresión de la chapa. Y no olvidándonos nunca de poner barniz del otro lado. Con el dibujo terminado sobre la plancha y habiendo protegido los bordes y el reverso, se sumerge en la batea y lo que se va a corroer por la acción química es el metal que quedó al descubierto. En este caso, lo que es la línea, lo que nosotros hayamos dibujado. Los mordientes más usados son los mordientes, quiere decir aquello que va a corroer el metal, es el ácido nítrico y el cloruro férrico. Yo me acuerdo que tenía que ir a droguerías a comprar el ácido, a veces había, a veces no, y son recontra peligrosos. La elección de estos mordientes, como así también sus proporciones y tiempos, son relativos y cada artista los conoce y aplica según su criterio. El ácido se diluye en agua, se pone en una batea y además, en general, se amaca un poco la batea, más allá de que la chapa tiene que estar totalmente cubierta, es decir, que la cantidad de agua y ácido tiene que ser suficiente. Y eso se va a ir probando con tiempos. Uno puede, digamos, pongo 10 minutos o 15, después puedo limpiar con trementina el asfalto, limpiaré la parte de atrás también, y después les cuento, el entinte y todo. Si no es satisfactorio, vuelvo a entintar, vuelvo a profundizar, se repite la acción hasta que logremos el negro, digamos, de la línea deseado. Cuando la plancha ha sido corroída hasta la profundidad deseada para la línea más fina, se retira de la cubeta, se enjuaga y se seca. Así se hace. Siempre hay que enjuagar, no hay que dejar el ácido sobre la chapa. Se puede enjuagar en otra cubeta que tiene agua nada más o debajo de una canilla. Y después se seca, mucha toalla vamos a usar acá. Luego se cubren esas líneas con un barniz resistente o goma laca y se sumerge nuevamente la plancha en el ácido para grabar las más gruesas y así sucesivamente. Imagínense
que yo tengo, por decir algo, 2 líneas. Hago 2 cuadrados. Uno quiero que esté más leve y el otro creo que quiero que esté en un primer plano y el otro, obviamente estamos hablando de un efecto, ¿no? El otro que esté más tenue. Entonces, bueno, supongamos, le di media hora a todo, pero ¿qué hago luego? Tapo la que quiero que esté más leve y dejo la que quiero que profundice más para crear así, simplemente en línea, 2 tipos de corrosión diferente. Una que va a ser primer plano y una que va a estar en un plano más atrás. Luego que se cubren esas líneas con un barniz resistente o goma laca y se sumerge nuevamente la plancha en el ácido para grabarlas más gruesas, se va haciendo esto sucesivamente. Terminado este proceso, se lava la plancha, se remueve la base y también los barnices con los solventes apropiados. Una vez limpia la plancha, se procede a entintarla, usando en general tintas para artes gráficas, y el entintado se puede hacer con una muñeca o bien con una espátula. Habitualmente yo he trabajado siempre con muñeca, que ahora les explico qué es, haciendo presión sobre las zonas corroídas. O sea, si yo hice, vamos a seguir con el ejemplo de los 2 cuadrados, no vale la pena que le ponga tinta a todo porque después lo voy a tener que limpiar. Le voy a poner sobre los lugares donde yo dibujé. Y una muñeca es como si fuera medio como una pelota hecha con algodón o con trapos, y con un trapo que los encierra, se cierra muy bien, o sea que me queda algo blando que puedo pasar por donde está la tinta. La tinta habitualmente se pone o sobre un vidrio, por ejemplo, o sobre un mármol o sobre una piedra, se trabaja con espátula y ahí se pasa esa muñeca que después voy a poner sobre las líneas. Esto para el entintado. El entintado, como les decía, que se puede hacer con muñeca o con espátula, y cubierta la superficie y tallas con la tinta, se saca, se barre el excedente de la misma sin remover la de los surcos de la línea. ¿Cómo se saca? Habitualmente con papel. Se va mucho papel diario, en general se usa muchísimo, y se va girando con la mano para ir eliminándolo. Son capas y capas y tiempo que nos lleva. Para realizar una estampa se coloca la plancha sobre la platina de la prensa. La platina es el plato que pasa, que es como si fuera un plato rectangular de metal. Está el rodillo, está la platina y el metal, perdón, el rodillo se ajusta de ambos lados para ponerlo con mayor presión. Depende el grosor de lo que vamos a entintar. La idea es que ello genere y cree de crear presión, ¿no?, sobre la chapa. Obviamente la estampa se coloca, la plancha, digamos, para crear una estampa, sobre la platina de la prensa, obviamente con la superficie entintada hacia arriba. Sobre ella se ubica una hoja de papel previamente humedecida y sobre ella un fieltro grueso. El papel se mete en otra cubeta. Hay papeles de algodón que son especiales para grabado. Se los pasa como si fuera una milanesa, ¿no?, por agua en una cubeta.
ya estamos hablando de 3 cubetas, porque hay una cubeta con ácido y agua, otra cubeta para enjuagar la chapa y una tercera para poner, se deja un par de horas en general el papel. Ahí tenemos, me ha pasado por experiencia que he usado papeles hechos a mano, muy finitos, y que si uno los deja más de un tiempo, se nos diluye el papel. O sea, hay que tener mucha constancia y ver una vez, ahí se saca el papel y se lo seca también, porque no tiene que estar mojado, tiene que estar húmedo. Por ahí se lo deja unas horas o de un día para otro para que retenga la humedad, pero no esté, digamos, de alguna manera, tiene que estar húmedo pero no mojado. Decía esto, y luego va el fieltro. ¿Por qué? Porque entre la platina y el papel va un fieltro grueso, porque tiene que ser amable el procedimiento. Si ponemos la platina, destruye todo y es muy abrupto y realmente de ese modo no sirve. El papel, maleable por la humedad y es exigido, ¿no?, por la fuerte presión o fuerte y uniforme presión del tórculo de la prensa, entra en los surcos cavados por el ácido, llevando consigo la tinta. Entonces, al pasar ¿cómo se dice? Me sale ahora la plancha de un lado al otro, que ese es el ejercicio que se hace, ¿no?, dándole a mano la rueda que tiene la prensa. Hoy también hay prensas que se aprieta un botón y son eléctricas y pasa perfectamente. Cuando pasó del otro lado, se levanta el paño y con sumo cuidado se levanta la estampa. Y ahí se va probando hasta que, digamos, la imagen que uno pretende es satisfactoria para uno. Con lo cual, se prueba por ahí muchas veces, y por ahora de lo que estamos hablando es de agua fuerte. Todavía no llegamos a lo que es el agua tinta. Yo quería hablarles de, en este léxico técnico de las artes visuales, qué dicen sobre el grabado al agua fuerte. Dice que es una técnica de grabado que recibe su nombre de sumergir la plancha de metal en una solución de ácido nítrico previamente protegida por una capa de barniz o resina en los lugares que no se desee someter a la acción mordiente del ácido. En las partes descubiertas y expuestas al ácido se formarán, al ser corroídas por este, zonas o surcos, según obviamente el trazado previo, que recibirán posteriormente la tinta de impresión. El trazado previo se efectúa con puntas de acero de diverso espesor según el resultado que se desea obtener. El proceso sigue estos pasos. La plancha, perfectamente limpia, es calentada ligeramente antes de recibir el barniz. Una vez seco, este último, recién se descalca el dibujo con un punzón, ¿sí? Perdón. Bueno, puede ser de hueso o de metal, sin llegar a tocar el metal, porque acá lo que está hablando es cómo se pasa el dibujo a la plancha. Entonces se procede al grabado propiamente dicho con las puntas de acero. Una vez que tenemos, yo lo único que recuerdo siempre es la utilización de carbónico blanco o amarillo, porque estamos trabajando sobre una plancha oscura. Los barnices son de un tono marrón subido, y lo único que yo recuerdo es que
ciertas cosas no las vamos a conseguir en una librería de barrio, sino en específicos lugares que venden material, básicamente artísticas, que vamos a encontrar todo esto que necesitamos. Una vez que está hecho con la punta de acero el dibujo, y después de cada baño parcial, las zonas ya grabadas son cubiertas con barniz y se insiste en morder con ácido las que necesitan ser intensificadas, cosa que yo les explicaba antes. Luego se limpia la plancha, se calienta y se entinta. Se quita el sobrante y se coloca en la prensa sobre la platina junto con el papel previamente humedecido, sometiéndose a la presión necesaria. Las hojas se enumeran según el total de las copias y el orden que ocupa cada copia en la tirada. Así es 1/10, será la primera copia de un tiraje total de 10. Hoy no se dice más copia, se dice estampa, porque si yo digo copia, parecería que estoy copiando un original. Y cada estampa, suponiendo, como dice acá, hicimos 10, la 1, la 2, la 3, hasta la 10, cada cual tiene el mismo valor de original. Ahora, nosotros estamos hablando por ahora de la línea. Con esto estamos hablando de lo que es aguafuerte. A ver, ustedes sitúense, por ejemplo, en un recuerdo de algo de Quinquela, que esos mismos barcos él los tiene grabados en aguafuerte, o sea, dibuja la plancha de metal. Ahora, ¿qué nos pasa si yo quiero, supongamos, para que tengamos así en la memoria, tenemos una figura de una persona en el barco y yo quiero que el pantalón sea oscuro y la camiseta que tiene puesta sea más clara? Ahí yo tengo que ir a otra técnica que se llama aguatinta. Aguatinta son los grises. Ahora, esa Perdón, aguatinta... Nora, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, sí. Cuando hablas de barniz y de ácido nítrico, que es la solución en la cual uno lo sumerge a la chapa, ¿no? Y el barniz, que es el barniz que uno le pasa algo, perdón, uno le pasa antes, previamente. Y que tiene que estar absolutamente seco, Sí, ¿ese de barniz frente y es reverso. especial o es un barniz que nosotros, una lata especial o por Habitualmente es asfalto lo que se pasa. asfalto? Es Y un asfalto que se diluye. pintura asfáltica sería. Exactamente. Sí. Y Lo que vos tenés que pedir siempre es algo, pintura asfáltica o algún barniz que resista al ácido. y la solución de ácido nítrico, ¿cómo la calcularíamos? ¿O eso se Ahora, vende antes que preparado? terminemos la charla, dame un segundo. Tengo una libreta donde, a ver, ya te voy a decir. Quizás, perdón, quizás ya todos saben esto, yo lo No, pregunto. no. Tengo una libreta acá que yo estudié en Inglaterra esto, y donde me explica absolutamente todo, lo tengo anotado paso por paso, ¿sí? Y se los voy a leer porque es interesante. Por ejemplo, dicen, para hacer una edición, para sacar copias, antes usaba el término copia, hoy está totalmente vedado. Cortar un papel de la misma medida del que se va a imprimir. Dibujar con un lápiz exactamente la chapa, el contorno, o sea, hacemos la superficie. Yo para que lleguemos a lo que vos me estás preguntando, ¿no? Dibujar con un lápiz exactamente la chapa, o sea, hacemos la forma, si se quiere, en el centro del papel. Esto es de primera mano y es un posgrado. La primer copia puede hacerse en ese papel, es decir, apoyando la chapa allí.
y sucesivamente se van poniendo papel manteca por copia para que no se ensucie el papel en que se saca la estampa. Es decir, ese es un tema. La prensa debe pasarse todo el tiempo al mismo ritmo para lograr la misma presión. Eso obviamente si lo hacemos a mano, ¿no? No parar, y en cuanto al papel es necesario esté en agua más o menos media hora. Luego se saca y se lo coloca entre un papel absorbente tipo sándwich, tengo acá anotado, y el papel, yo imagínense que vivía en Inglaterra para hacer esto, son papeles secantes, y se pasa el rodillo de un solo lado, obviamente del lado donde hicimos el grabado. El papel para imprimir es lo mismo usarlo de un lado que del otro. Una vez obtenida la estampa se coloca primero un papel ordinario, luego la copia, sobre ella un papel manteca y así sucesivamente. Luego se cuelga y se pone a secar por lo menos un mínimo de 3 días. Aunque esto puede no ser necesario y poder inmediatamente, lo que se haría luego, depende del tipo de tinta que usemos. Yo tengo acá que me lleva un 1 que después vamos a ver. Nuevamente se pone papel manteca, la copia, papel manteca y una tabla o tablero, en este caso es madera prensada, y pongo el lado liso para abajo, el rugoso para arriba, así sucesivamente, y luego se ponen 2 piedras bien pesadas por 5 días para que quede derecho el papel. Porque ¿qué pasa? Cuando el papel se seca, como tuvo humedad, si no queda, ¿cómo podría decir? Sí, eso, nos entendimos, con forma. Una cosa que les quería decir, pero ahora ya me va a venir, que la asocié cuando estábamos hablando de esto. Una vez terminado el tiraje, se limpia la chapa con trementina, o sea que se desgrasa la chapa y se prepara, acá dice un hard ground, que es un pesado piso, que sería un asfalto más pesado. Supónganse, yo ya terminé la tirada de 10. Pensemos que esto yo lo voy a vender, ¿no? Por ejemplo, o que puedo sacar otra tirada más adelante, otra edición. Entonces se le pasa un barniz mucho más gordo para proteger la chapa y el grabado. Muchas veces cuando uno, pónganse como ejemplo, yo vendo esa edición a alguien, entonces delante de ese señor yo con un punzón cruzo la chapa de modo que no pueda volver a hacer ese grabado, porque también eso es darle la confiabilidad al otro que invirtió en una obra mía que yo no la voy a repetir, ¿sí? Pero les quiero dar un detalle. El año pasado, 2020, me llamó un coleccionista y quería comprar mis chapas, cosa que las vendí. Chapas estamos hablando del año, yo empiezo en diciembre del 76 hasta marzo del 77, o abril, yo hice lo que se llama un término, el año se divide en general en cuatrimestres en las universidades, y obviamente estando en Inglaterra, que es otro hemisferio, digamos que la universidad, como las clases empiezan en septiembre, era un ciclo que empezaba en diciembre. Y estoy diciendo esto por algo. Sí. Yo terminé esas chapas, volví a la Argentina y todo el 77 también terminé chapas acá y las tenía impecablemente guardadas en un cajón en mi estudio. Chapas chicas, ¿no? De 15 por 20 y pico, que sí son
mis grabados, no son tremendamente grandes. Y apareció este señor que quería las chapas. Quería comprar una imagen, una estampa y la chapa, porque es un coleccionista que colecciona una estampa y el original. Ok. Fíjense, estoy hablando del año 77, o sea que pasaron 23 y 20 años, 43 años, y llamé a una amiga que es una gran experta grabadora y que también hace ediciones, y me dijo, andá y comprá, creo que compré Tiner, una cosa mucho más fuerte, si se quiere, que una Guarrás. Palangana, metí eso y froté me tuve que comprar unos guantes especiales, los comunes me los comía el tiner, y los dejé, por ejemplo, sucesivamente, porque vendí como 20 chapas, sumergidos de un día a otro, de un día a otro, así, porque la capa era gordísima. Después ella me dijo, lo limpias bien, o sea, lo limpié con aguarrás, con agua y jabón también limpié bien, desengrasé las chapas, y después ella me dijo, cualquier tipo de barniz, tenía barniz transparente para que se vea, ¿no?, el grabado, que esa era la idea. Gracias, Cintia, que ahí dice. Y ahí le puse, cuando vino este señor, a la semana no podía creer que yo tenía 20 chapas impecables que brillaban, ¿no? Yo me había esmerado, y con ese barniz transparente. Ahora, fíjense, la capa gorda de asfalto que yo le había puesto 40 años atrás estaba impecable. Permitió que el grabado estuviera impecable. Y en verdad, otra gente amiga mía me decía, pero vos estás loca, vender eso. Y yo les digo la verdad, yo me siento re joven, pero por ahí digo, todos pasamos por esta vida, además pandemia. Yo tenía un sponsor que por ahora tampoco el 2021 no lo tengo, y vivo de la venta de obra. Yo no tengo herederos forzosos, sí tengo herederos legales, que son 4 sobrinos, y ya resolví todo hace una semana, hace ya 2 semanas que ya tengo un testamento para que, bueno, son cosas que hay que saber muy bien con la ley, cómo, y ya, digamos, yo decía, estos chicos de 40, 38, son amorosos, todo bien, pero cada cual tiene su profesión. Y yo decía, van a encontrar estas chapas en un cajón y se van a hacer un picnic, ¿no? Las van a dejar ahí. Y yo con eso viví un par de meses. Y además, no es solo eso. La importancia que la tiene un muchacho muy joven, que yo siempre agradezco a la gente que se interesa en estas cosas, que con la plata que le viene de la familia y que él decidió que no va a trabajar en el campo, se dedica a comprar y vender arte. Pero todo lo que me compra, es un fanático del grabado, lo guarda. Entonces yo sé también que si yo, el día de mañana, Museo de Bellas Artes de Neuquén, me dicen, hace una muestra con todos tus grabados, él me lo facilita. Y para mí es muy importante eso. Bueno, eso venía a cuento de que no hay magia, que estas cosas existen, que las cosas hay que hacerlas bien, es como los materiales más nobles. Yo vengo vendiendo obra del año 67, que yo tenía 16 años, o 17, qué sé yo, y están impecables. Digamos, el fijador que yo ponía o en aerosol o venía líquido y uno, o lo preparaba uno, y los papeles
que son papeles, la mayoría papeles, esos blocks que son color casi madera, están impecables también. Obviamente yo me ocupo de cuidar mis cosas, pero tampoco es que los cuidé al exceso. Pero hay cosas que resisten al paso del tiempo. Yo lo agradezco porque también, como directora que fui del Museo del Grabado, sé lo más fácil cuando hay una herencia es donarlo al Estado, porque nadie se quiere hacer cargo eh, de lo que cuesta llamémosle la manutención, el tenerlo al día, sin hongos, sin humedad, en fin. Y en general, en el Estado no hay ni para comprar este papel para foliar las cosas, menos va a haber para... Bueno, hoy no es tan fácil donar, porque no agarran cualquier cosa, sino que es todo un procedimiento diferente. Les cuento también que estamos haciendo con un museo un gabinete, que se lo voy a decir a la directora del Museo de Neuquén, que podemos hacer, un gabinete de grabado, que les estoy ayudando a un museo, porque tengo muchos amigos grabadores, y como el grabado, decíamos, es muy democrático, y todos hicimos 20 copias o 18, no nos cuesta nada donar una, porque el Estado en la Argentina nunca tuvo un peso para comprar nada, y si no van a parar a museos privados, que también por lo general son muy poco gentiles, son muy avaros en pagar algo, y para mí lo público es mucho más importante. Entonces yo digo, ¿qué se necesita para un gabinete de grabado? Un mueble que se llama planera, que son cajoneras a lo mejor de 10 centímetros para no poner una torre así, y nada más, es muy sencillo. Y yo dije, bueno, yo les puedo pasar los teléfonos de mucha gente que estaría contentísima de donar. Pero bueno, esto es en relación al grabado. Porque estaba hablando de esta hard ground, que es una pesada piso, si se quiere, para proteger lo grabado. Cuando se quiere volver a usar, se quita este hard ground con trementina y se entinta. Es importante hacer este piso fuerte para proteger, y no hace falta pasarle el rodillo. Mucho pincel con una capa grosera, diríamos, asfalto. Es importante no olvidar de limpiar los bordes. Primero la parte de abajo, luego el lateral, antes de sacar las copias finales. Obviamente, si no limpiamos los bordes, nos va a quedar una línea grosera alrededor del grabado y se va a empastar. Antes de sacar las copias finales, es importante volver a lijar los bordes. Se puede hacer con papel de lija fino, siempre mojado en agua ras, y luego se llama burnidor y aceite. El burnidor es como la gubia o el punzón tiene filo. Esto no, es mocho, pero es lo que nos permite bajar el corte, ¿sí?, a los bordes. ¿Qué se hace con una maderita? Como si fuera, ¿vieron una caja de fósforos, digamos, tres patitos, no las chiquititas? Se pone ahí como si la forráramos con el papel de lija, y eso lo usamos como una muñeca, ¿sí?, para poder accionar. Ahora les voy a hablar lo del color, pero quería ir a lo que vos me habías preguntado. Miren cómo se dice en inglés, dry point, que es punta seca. ¿Qué era lo que me habías preguntado vos? Que finalmente... No, primero te había preguntado el tema del barniz, que me dijiste que es pintura asfáltica.
Y después te había preguntado la solución de ácido nítrico, y me quedó Claro, una ahí te duda. voy a, espera que te voy a decir si tengo acá la fórmula. Porque la tenía. Me di cuenta que tengo muchas hojas en blanco. Tengo acá todo. ¿Viste? Lo tengo todo y ya te lo voy a pasar. Porque estaba leyendo acá y yo no me acordaba que era otra cosa que se llama Dutch, por holandés, acid, y acá lo tengo todo. Y lo tengo además escrito por mi profesor, miren. Pero le tengo acá todas las fórmulas que se las voy a pasar ya. Para cobre, ¿sí? Percloruro de hierro, 300 centímetros cúbicos en 1 litro de agua. Primero se pone el agua, luego el ácido. Se guarda en un botellón de vidrio con tapa de vidrio, jamás con corcho, porque se lo come el ácido. ¿De acuerdo? ¿Anotaron los que querían? ¿Podés repetir? Discúlpame, porque tuve... No, vamos por ahí. Percloruro de hierro, 300 centímetros cúbicos. Esto es como hoy el alcohol y el agua, que dicen 70 y 30, ¿no? Para asociar. En 1 litro de agua, ¿sí? No olvidar, primero poner el agua, luego el ácido. ¿Está bien? Guardar siempre en un botellón de vidrio con tapa de vidrio, jamás corcho. Si la chapa es de zinc, ¿sí? Este ácido nítrico, estamos hablando, lo que les dije recién es para cobre, ¿eh? ¿Estamos? Si la chapa es de zinc y no de cobre, dice entre 12 y 16 partes de agua y 1 de ácido nítrico. Ácido nítrico para usar con cobre, en inglés se dice copper, que es C-O-P-P-E-R, copper. Son de 6 a 10 partes de agua y 1 de ácido nítrico. Hay esto que se llama Dutch acid, que es un ácido holandés, que se hablan también, es el que se llama hidrocloruro como ácido. Dicen 4 partes de agua y 1 de hidrocloruro, esto siempre para copper, para cobre. ¿Estamos? Por ejemplo, vamos al barniz para cubrir. El barniz para cubrir, para trabajar el metal, sería 1/4 kilo de goma laca. La goma laca, yo me acuerdo, viene en escamas. Todo esto se compra en, ¿cómo se llaman? No me sale ahora, estas grandes, me sale laboratorio, no, es... Artística. Sí, Droguería. o droguería. Droguerías artísticas. Ok. 1/4 de goma laca se pone en un
litro de alcohol de lustre. Sí. ¿Sí? Se puede agregar negro de humo o anilina, ya que si no quedaría transparente. Y se deja reposar un día la preparación. Goma laca, alcohol. ¿Ok? Tengo una duda, Nora. Cuando dice el proceso sigue estos pasos. La plancha, perfectamente limpia, es calentada ligeramente. ¿Cómo la calentamos? ¿Con qué se calienta? Ah, muy buena pregunta. Inglaterra para mí fue un sueño porque tenía toda una cocina inmensa, como un departamento, y eran planchas que tenían calor. Acá, groseramente, en todos los lugares que estuve en distintos talleres así puestos, es como un tostador que te permite agarrar la manija, no quemarte, y pones la chapa sobre el tostador. Ah, no, no sabía ¿Y que existía. qué cosa? Eso de cómo calentar, o sea, calentar la chapa, no he visto. Y con un gas al mínimo, ¿no? Y con mucho Ujú. cuidado. Esto, estamos hablando, nos llevan presos, ¿viste? Si hacemos esto, Sí, porque es tóxico, es complicado. por los No, vapores que larga. sí, además, y por ejemplo, yo me acuerdo, yo iba a la Universidad Central en Londres, se llama, bueno, es University College London, ¿no? Pero tenía unos, eh, no es ventiladores, ¿cómo se llaman los que tenemos puestos? Extractores. Extractores tamaño enorme, Claro. funcionando todo el tiempo. O sea, nosotros hacemos las cosas como podemos, a lo Con las indio, ventanas ¿no? abiertas. Claro, pero al mismo tiempo tenés que tener calor en todo el lugar donde estás trabajando, o sea que bueno, esto tenía la suficiente altura como, este era un edificio de 300 años, viste, bueno, todo funcionaba y nunca hubo un problema. Una sola Claro. vez, les voy a decir, sonaron todos los timbres y era simplemente un simulacro que se hacía una vez al mes, después lo aprendí, por si ocurría algo, cómo se evacuaba el edificio. Fíjense, acá nos morimos todos, pero Sí. es así. Bueno, para Otro tema. limpiar, sí, son demasiados temas. Para ¿Puedo hacer, limpiar disculpen, la ¿puedo hacer una chapa, consulta? sí, Sabino. El calentar la chapa, ¿es siempre antes también del barniz? Eh, eh, ¿O no creo necesariamente? que no, yo creo que no, no. Eh, por ejemplo, sí, si le pones asfalto o algo por ahí es sobre la superficie helada no engancha, sobre la superficie un poco tibia, porque si no la vamos a quemar a la chapa, Claro. todo se facilita. Miren que estoy experimentando últimamente, yo hago yogur en mi casa y aprendí a hacerlo mucho mejor en pandemia, mal, mejor, qué sé yo, porque tengo a alguien que a veces me ayuda. Y la última vez me dijeron, ponele un sobre de gelatina, porque el grabado tiene mucho de cocina. Todo lo que yo les puedo pasar, mañana ustedes se ponen a grabar y me dicen, ¿sabés qué? No era 30, con 40 funciona mejor. Es lo que le funciona a cada uno, pero hay una cosa, es como un bizcochuelo básico. Y alguien me dijo, mi mamá le pone gelatina sin sabor. Y yo agarré y lo hice con un sobrecito de gelatina, que es bárbaro porque te queda como gomoso, pero no bien robusto, no se cae para ningún lado. Y hoy le pregunté, que es alguien que viene por mi estudio, y le dije, le puse el sobre entero, me dijo, ponele la mitad. Pero bueno, son cosas que uno va aprendiendo sobre la marcha, pero yo no quiero arruinar un litro de leche, digamos, bueno, todas esas cosas.
Porque ahora, digo, yo no vuelvo a comprar un yogur, con el resto que queda vuelvo a hacer otro litro. Y le digo, pero esto es como gomoso, pero está muy bien, es rico. Y me dijo, te va a dar más trabajo diluir eso en la leche caliente, pero dale con todo y no compres otro yogur. Así que la clase próxima les cuento cómo me fue. Pero a mí me gusta mucho tener una cosa básica e ir creando. Con el arte pasa un poco eso, ¿no? Hay que ir creando y probando. Y bueno, así vamos. Para limpiar la chapa, thinner y alcohol o querosén para la resina y el barniz. A la resina todavía no llegamos. Asfalto, comprar asfalto gel, que no sé si existe, y diluir en igual cantidad de trementina. Así se trabaja el asfalto. Discúlpame, y el thinner y el alcohol queroseno es para sacar ese asfalto antes de ponerle la tinta, ¿no es cierto? Lógico. Claro, gracias. No. Piensen que yo tenía acá muchos años menos que los que tengo hoy y que me tengo que entender a mí misma. Pero como tengo todo, yo les he facilitado mucho, como dice un crítico al que le digo, vos te ocupás de todo, total, que se maten entre ellos cuando uno no esté, pero me dicen, Nora, vos tenés todo bastante ordenado, ¿vieron? Y es así. ¿Para qué guardo estas cosas? Estas cosas son muy útiles. Para desgrasar la chapa. Con un algodón húmedo paso sobre la chapa donde puse la tiza, que vamos a ver qué es. Luego lo pongo al fuego hasta que se vuelva, con un algodón húmedo paso sobre la chapa, a ver, pongo al fuego hasta que se vuelva blanca. No sé, la tiza, ya sé, debe ser el dibujo, pero voy a estudiar más ahí que quise poner. Esto que yo les decía, ácido holandés, es en 1 litro de agua, siempre para cobre, 100 centímetros cúbicos de ácido clorhídrico, más 25 gramos de clorato de potasio blanco y 25 gramos de cloruro de sodio puro. Yo creo que siempre usé lo otro, ¿no? Ahora sí, tomen todos lápiz y papel porque les voy a explicar algunas cosas que lo tengo yo hecho como un cuadro sinóptico. Es igual muy, muy breve, pero pienso que les puede ser útiles a todos. Igual les voy a leer algunas cosas. La prensa, me dicen, si la dejo de usar un tiempo, con pincel pasar gasoil a los rodillos. Limpiar luego con nafta o solvente para que no se rumbren. Y hay que pasarle aceite siempre en los 4 bujes, que son 8 agujeritos, y en los engranajes. Usar aceite 40-30 de auto. Pero vamos a lo que yo les quería decir. Hablando de metal, estamos hablando de metal hoy, y todavía no llegamos al aguatinta, pero estamos, acá lo tengo puesto en inglés, pero lo van a entender. Hay 2 approach, ¿saben lo que es un approach? 2 maneras, 2 modos. De hacer exactamente lo mismo con un resultado distinto. Hay 2 tipos de líneas que yo puedo hacer. Una que se llama dry, seca, ¿sí? Sin ácido. Y la otra que se llama wet, wet es húmedo, que es con ácido. ¿Qué quiero decir? Vamos a la primera, a hacer una línea
en la cual no vamos a usar ácido, ¿sí? Yo tomo la chapa la tengo con el barniz, pongo si quiero dibujo sobre ella, o calco y paso un boceto, y dibujo con el punzón la línea que quiero hacer. Vamos a los 2 cuadrados, nos quedamos ahí para que sea siempre, cuando uno va cambiando muchas cosas hay que mantener una para que sea más sencillo, ¿sí? Saco el barniz, limpio la chapa, entinto, pero no la paso por ácido, ¿sí? ¿Qué ocurre? Ese dry point, ese dry no ácido, sin ácido, se llama velvety line. Va a quedar una línea no tan limpia. Velvet es terciopelo, como una línea aterciopelada. ¿Entienden? Porque vamos a levantar el barniz con fuerza, pero cuando yo haga la impresión, esto se llama dry o sin ácido, ¿sí? Si yo hago lo mismo con budín, o con budín se llama al punzón, y este tipo de, se los digo también porque en general en el grabado, a nivel cualquier libro, cualquier exposición que no sea en castellano, siempre se dice engraving al grabado en metal, o etching techniques, pero engraving me dice, la diferencia es que me va a dar una línea mucho más fina y profunda, porque la que haga con ácido, ¿sí? Y con budín. Yo tengo el dibujito acá, que no lo van a ver seguramente, pero hay un dibujito que indica que es que al pasarlo por el ácido, come la chapa. ¿Lo ven ahí? No sé si lo llegan a ver. Sí se ve. Claro. Ok. Y después, bueno, esas son 2 posibilidades, y estamos hablando de línea, y todavía no llegamos al agua fuerte. El agua fuerte también se llama mezzatinta o media tinta, que esto también es en italiano, mezzatinta, que es una técnica tonal, que era lo que yo les decía, como hacemos cuando quiero dar una tonalidad al fondo, ¿sí? Y acuérdense, con esta media tinta, que después se las voy a explicar muy bien, que es, no es agua fuerte, sino que es agua tinta, es como en cualquier técnica de dibujo, se comienza del oscuro, porque la chapa está oscura, al blanco. O sea, start from black to white, acá dice. Pero yo les quiero explicar lo de la media tinta, cómo se va a ir dando. Pero quiero volver atrás para explicarles otra cosa antes de llegar acá. Esto de empezar del negro a blanco sería dejando la chapa el mayor tiempo posible y luego ir obturando los espacios negros y ir No, lo que bajando los pasa es lo tiempos. siguiente, espera. Lo que yo quería explicar en relación a las capas que vamos a ir agregando es lo mismo que pasa cuando ustedes dibujan o pintan.
Si yo saturo inmediatamente y expongo mucho la chapa para crear un gris, y el gris es muy oscuro, no puedo volver atrás. El grabado se puede borrar con un buril mocho, un laburo de preso, no es lo conveniente. Lo conveniente es la pintura, como el dibujo, y en este caso el grabado, siempre es por adición, por adicionar, no por adicción, por adición. Con lo cual, por ejemplo, si yo dibujo en lápiz, no voy a apretar un lápiz y hacer un negro tremendo, porque después lo tendría que borrar. Además, nunca, en ningún aspecto de ninguna técnica de las artes visuales, se trabaja, supónganse que estamos hablando de una superficie así, no se termina una parte, sino que se va trabajando las distintas partes, porque una parte se modifica cuando vamos trabajando las otras. Pero si yo acá meto un gris oscuro, después ya no lo puedo modificar. Entonces, esa adición es, yo quiero distintos tipos de grises. Primero, por ejemplo, le doy un gris. La escala de grises va del 1 al 10, ¿sí? El 5 es el gris medio. El 1 está arriba, más cerca de la luz. El 10 está como más profundo, en las raíces, si se quiere. Es como un árbol. Entonces, empiezo por darle a toda la superficie un gris 3, que es un gris pálido, y después voy adicionando. Si yo meto todo de entrada, no puedo retroceder. O sea que todo, la pintura y todo, es por adición. A diferencia que después, en la parte de la pintura, por caso, el logro es por supresión, por eliminar cosas y quedarse con lo esencial. Pero acá estamos hablando de técnica y no de composición, que es diferente. En cuanto al agua tinta, ¿cómo se resuelve esto? Porque no lo vamos a hacer con línea. Son planos. Para, por ejemplo, que nos dé un gris liso en la chapa, esta resina tiene que ser como pan rallado. La resina está totalmente, digamos, pasada como por un tamiz, finita, 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 de manera que la chapa está limpia, no tiene barniz. Entonces, yo le paso con un tamiz, con lo que quieran, por ejemplo, todo un fondo de resina. Los granos son tan chiquitos, es la misma técnica que la serigrafía. La serigrafía es por luz, que pasa un puntito al lado del otro y se fusionan. Acá es igual. Es como un pan rallado y lo ponemos primero al calor y después va al ácido. Cuando va al ácido, es tan diminuto el espacio que queda entre un punto y otro que genera ese gris. Pero si yo quiero, por ejemplo, yo le voy a mostrar la vez próxima porque yo tengo grabados míos donde hay texturas en el fondo que parecen como globos, así, es porque uno puso pedacitos de resina, las pone en el calor y se diluyen. Es como cuando uno hace caramelo, por decir así, en distintos lados, y después lo manda al ácido. Cuando uno limpia la chapa, queda en blanco esos dibujos que son, digamos, insospechados, lo que puede dar como forma, que lo da la resina puesta con otros grumos, si se quiere. Hay una caja de resina se pasa
por lo general, la chapa por esa caja de resina, se pone un momento, acá dice smoke, pero se pasa la chapa, como decía, sobre un tostador. Entonces todo eso, esos pequeños grumitos, se forma toda una superficie. Y se espera, porque es necesario que esté fría la chapa para ponerla en el ácido, porque si no el ácido actúa más rápido y se come la chapa. Entonces, una vez que hicimos el trabajo del agua tinta, esperamos, ya la pasamos por el fuego para crear que se adhiera a la chapa, la resina, ¿sí? Y a partir de ahí, que se enfríe, va al ácido recién. Miren que les quería leer, que dice acá, te lo va a decir mejor que yo, este léxico, el grabado al agua tinta. Es un procedimiento que consiste en depositar sobre la plancha de metal una capa de resina en polvo, a la que luego se calienta lo necesario para que adhiera. ¿Sí? Solo con el calor la resina se diluye y se adhiere. La resina en polvo se sopla sobre el metal dentro de una caja especial llamada caja de resina, quedando depositada sobre la plancha en forma de retícula, en virtud de que el calor contrae las partículas dejando poros donde actúa el ácido. Este produce al estampar una calidad más bien oscura, de carácter plano, sobre la superficie. Luego se decalca el dibujo, se seleccionan los valores en un croquis previo y se somete a sucesivos baños de mordiente, reservando las partes que no recibirán tinta, siguiendo un orden cuidadoso del claro al oscuro, lavando y barnizando entre cada baño. En la impresión se sigue el proceso general con la precaución de no presionar demasiado fuerte para no borrar el graneado, aplastándolo. ¿Lo entendieron esto? Primero entonces se hace el resinado, se calienta la chapa para que quede el residuo, digamos, de la resina. Claro, Y luego ustedes lo pasan, hay una caja que tiene resina en polvo. Se pone la chapa y se sopla para que se adhiera, o digamos, sobre la chapa, y ahí vamos al calor, ¿sí? Se deja enfriar, una vez que está frío va al ácido. Ahora, eso me va a dar un gris, pero yo también puedo, al siguiente, que quiero que quede ese tono de gris, le pongo encima un barniz y lo que quede al descubierto va a estar más, va a comer más el ácido y así sucesivamente. Yo quería hablar de algo que es el grabado al barniz blando. Quería hablar de la monocopia, pero les voy a hablar del barniz blando, que es algo muy atractivo, si se atreven. Después quiero hablar de la monocopia, pero vamos a hablar hoy del barniz blando. Este método consiste principalmente en la impresión hecha mientras el barniz se halla aún blando. O sea, yo pongo el barniz sobre la chapa y con el barniz blando, quiere decir, no lo dejé que se ponga duro justamente, y puedo levantarlo, por ejemplo con la punta de un pincel, puedo hacer un dibujo más libre.
Se utiliza una hoja de papel especial graneado. El barniz adhiere al papel y donde la presión es más intensa, resulta removido. Se emplea barniz de secado retardado, se decalca una vez frío el barniz con punzón de hueso. El baño requiere cuidado especial por la poca consistencia del barniz, siendo necesario enjuagar luego de cada baño y secar el agua sobrante. Se entinta y estampa igual que en los demás procesos de grabado. ¿Qué quiere decir? Que yo, por caso, tengo el barniz blando, lo paso y agarro un punzón o lo que quiero y dibujo sobre el barniz blando. Ahí espero, obviamente, que se seque, que se endurezca, sí, que se seque, porque estaba húmedo, el barniz blando está húmedo. Y ahí lo mando al ácido. Después limpio todo e imprimo. Pero eso es para hacer, yo les diría, como un dibujo más sensual, ¿sí? Lo que permite arrastrar un dibujo, supónganse ustedes unas olas, lo que quieran, un árbol, va a salir una cosa, es para un dibujo más espontáneo. No sé si entienden así, ¿está? Me han hecho refrescar muchas cosas y creo que vamos aprendiendo todos, ¿no? En esto. Hay otra cosa que yo después quería contarles, que es algo que yo me especialicé, que es una cosa en grabado, se dice emboss o relief, que es el relieve. Bernie es un especialista que tiene unos grandes gofrados. Gofrado es como el papel inflado, ¿sí? Como si fuera una media esfera, por decir algo. Se necesitan papeles resistentes. Yo he hecho blanco sobre blanco mucho, o sea, he hecho series que son muros, por ejemplo, que los paso por ácido, todo, pero no lo entinto. Entonces me queda la línea en relieve, pero blanca. Pero, por ejemplo, para hacer un gofrado más importante, un relieve más importante, que salga del grabado, se tala la chapa. Yo después les voy a mostrar, voy a traer alguno a la clase próxima. De repente se perfora con un tarugo una parte de la chapa. Yo he hecho nubes. Tengo un grabado que se llama 5 nubes, otro que se llama nubes pasajeras. Entonces dibujaba la nube y con una sierrita, una vez que hice un agujero, ¿sí?, en la chapa, sacaba la parte que yo quería fuese una nube blanca. Después, todas las partes tenían que hacer lo mismo que yo les indiqué que se hacía en los bordes, para que no me corte el papel. Y después tengo algunos que no tienen nada de tinta, que son blancos sobre blancos, ¿sí? Pero tengo otros que tienen partes en blanco y partes entintadas. Ahora, en esto estoy hablando de un relieve hacia afuera. Pero si yo pongo, eso es lo que yo hice, pero bastante tiempo más adelante, y después hice fotograbado y otras cosas, uno puede poner un elemento no cortante. Supónganse, para hacer un ejemplo muy simple, ¿vieron las reglas que tienen esas formas como para dibujar, que son medio ondulantes, ¿sí? Pero bueno, puede ser, no digo esta regla porque esta regla cortaría el papel, pero digo por decir esas reglas que son como de dibujo. Igual habría que ver que los bordes, etc. Supónganse que sobre el papel húmedo yo pongo eso y lo paso por la plancha. Al poner al revés, porque en lo otro yo calo la chapa, lo que calo, el papel sube. Lo que yo pongo como elemento, el papel, la impresión, lleva el papel hacia abajo.
que son cosas muy atractivas para probar. Pero el grabado es incalculable la cantidad de posibilidades que da. Ahora, uno se puede quedar atrapado en eso y eternamente, pero siempre tenemos que ver un resultado, ¿no? Algo de eso. Bueno, ¿cómo nos fue hoy? ¿Aprendieron algo? Sí, un montón. Reflejamos también. Bueno, me Un parece. montón, mucha información. Muy buena, me encantó. Bueno, vamos a Gracias. ir, no, de nada, vamos a ir a la próxima, a lo que es la monocopia. Ya es fácil porque mono significa uno, ¿no? Pero es una técnica muy atractiva y vamos a ir a lo que es el grabado en color. Y después les quiero mostrar algo de un gran grabador, sobre todo en xilografía, o sea, en madera, que ha sido Víctor Rebufo. Pero creo que vamos a dejar por hoy, ya son Sí, 7. una pregunta, sí. Cuando hablaste de xilografía, hablaste de que podíamos usar la cuchara, ¿te acordás? Sí, En señora. la clase anterior. En este caso ya no es posible eso por el tipo de papel y por el... No, la impresión en metal exige sí o sí el pasar por Natalia, la plancha. discúlpame, Natalia, que apague los sonidos. Ay, perdón. No, esto exige prensa. Y también los tacos de madera pueden pasar por prensa, por eso ahí se desajusta, ¿no? el cilindro para que el rodillo, si se quiere, para que pueda pasar, digamos, la plancha o el taco de madera. Lo que les quiero decir es que, a excepción de la serigrafía, o vamos a hablar de la litografía, que es piedra y que no permite más que una prensa, que es una prensa litográfica, que es especial para la piedra, pero quiere decir que una impresión de un grabado en metal, ¿sí? Cosa que no pasa con la madera, ustedes van a darse cuenta, si la giran, que queda estampado en el papel en profundidad la chapa, la forma, ¿sí? Queda estampado en el papel, no tiene la misma superficie que en esa presión que ejerció, por eso queda estampada la chapa. La litografía es un procedimiento que no tiene presión, pasa de otra manera, con lo cual voy a ver porque tengo ahí el libro, yo hice grabado en metal en realidad en Inglaterra, pero al lado mío estaba una de las personas que daba litografía y tengo ahí su libro, que lo vamos a ver la próxima clase. La litografía, ustedes no van a notar, no hay presión, entonces no está el formato de la piedra impresa en el papel. Muchas veces se duda si es un dibujo o si es un alito, porque no hay nada que lo delate. A eso iba. Bueno, chicos, no los aburro más. Nos vemos la próxima y ojalá haya después un tercero. Yo voy a insistir para hacer un tercer Muchas gracias. seminario. No, gracias a ustedes por estar allí. Gracias, Nora. Gracias al museo, gracias a Fundación Williams, a todos ustedes que permiten que cada jueves nos encontremos.